Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. ¿Cuánto te puede costar, literalmente, saltarte la ley de protección de datos en tu empresa? Hoy en Directivos Seguros vas a conocer el verdadero precio de ignorar la protección de datos en tu negocio. Vamos a hablar de sanciones que pueden poner en jaque a tu empresa, de errores cotidianos que se pagan muy caros y las consecuencias de no cumplir la ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales que, te adelanto, van mucho más allá de una simple multa. Y para que sepas exactamente qué hacer y cerrar la puerta a estos peligros, tenemos con nosotros a ya una casi habitual del podcast, Beatriz Sancho, consultora jurídica y experta en protección de datos, además de CEO en Deme Soluciones, y por supuesto al coanfitrión de este podcast, Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros, que como siempre pues nos hará ver ese punto de vista de los seguros y cómo pueden ser el salvavidas cuando tenemos un incidente y cuando nos encontramos en plena tormenta. ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez aquí a Directivos Seguros. Hola David, hola Beatriz, encantado otra vez de tenerte con nosotros. Hola chicos, muchísimas gracias por volver a contar conmigo. Es todo un placer volver a estar aquí. Bueno, pues el placer aquí es mío, es nuestro y seguro que vamos a aprender mucho y vamos a conocer aspectos que a veces no tenemos en cuenta y que pueden marcar la diferencia entre el éxito empresarial y el perderlo todo por un despiste. Porque, ojo, las sanciones de la Ley de Protección de Datos no son precisamente para reírse. Beatriz, hablando de estas sanciones, y mira, así sin rodeos, ¿cuál ha sido la mayor sanción real que has visto por incumplimiento de protección de datos y qué error lo causó exactamente? Porque esto, cuando lo aterrizamos y vemos la realidad expuesta en un caso real, es cuando digamos que despertamos. Pues venga, sin rodeos. La verdad es que por suerte no fue para un cliente mío directamente, pero sí que te puedo decir que de las sanciones más elevadas que yo he visto en mi trayectoria, hablan de 6 y 7 cifras de multa, ¿vale? Y no vinieron de un único error, sino que fue la suma de varios errores considerados graves. Pues fue una empresa que no tenía base jurídica para el tratamiento de datos que llevaba a cabo, porque usaba los datos porque sí. Ni había una relación comercial con los interesados, ni había recogido su consentimiento de esas personas, ni había un contrato por el medio, nada. O sea, los recogía y los trataba y hacía cosas con ellos porque sí. Además, no había informado correctamente a todos estos afectados y encima, cuando se produjo una brecha de seguridad, que fue lo que destapó todo, ni siquiera lo notificó correctamente a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo que te indica la ley. Bueno, y la agencia, que valora muchísimo la actitud proactiva, pues una sanción ya disparó todo cuando detectó que esta empresa pues no había que había cometido este error, que además no tenía absolutamente nada implementado, no tenía ningún sistema para detectar estos errores, para corregirlos, ni había hecho nada para como mínimo demostrar que había intentado cumplir o que tenía buena fe para ello. Entonces, pues eso básicamente siempre es lo que transforma una infracción leve en una sanción que puede acabar poniendo en jaque la viabilidad de un negocio mediano como puede ser cualquiera de los que tenemos nosotros. Ojo que estás hablando, Beatriz, de 7 cifras. Para aterrizarlo, que ya lo hemos contabilizado todos, ¿no? Mentalmente. 1.000.000 de euros. Sí. No estamos hablando de que el incumplimiento de esta ley sean 300 euros. Hablamos de 1.000.000 de euros que para muchas empresas sabemos lo que significa. Desaparecer del mapa completamente. El famoso concurso de acreedores, ¿no? Y en muchas de esas ocasiones seguro que alguno dirá, en esas sanciones que le llegan de la administración, pero sí, eso es sancionable, ¿no? Y el desconocimiento no exime de cumplimiento de la ley y ahí vienen las sorpresas, ¿no? Pues yo creo que los que estáis escuchando el podcast ya tenéis toda la atención puesta en el podcast porque veis que no estamos hablando de un simple daño económico, sino que estamos hablando de acciones muy, muy importantes. Beatriz, ¿qué pequeñas acciones cotidianas suelen pasar desapercibidas pero abren la puerta directa a multas cuantiosas según la experiencia que tú tienes? Pues mira, a lo adelantado ahora Fernando, que uno a veces piensa que eso no me pasa a mí, eso le pasa pues, a una gran empresa como pueda ser
un Vodafone o Endesa o estas así grandes que tratan con datos. Pero no, o sea, nada más lejos de la realidad. Estas cifras que os comentaba antes puede ser un bar de la esquina de tu casa en un pueblecito en Alicante. O sea, que es que esto no estamos exentos nadie. Pero bueno, mira, lo que más encuentro ha sido un poco por orden de frecuencia, de pequeñas acciones que pasan desapercibidas pero tengan un gran impacto. Mira, enviar correos masivos con todos los destinatarios en el campo de para o en el de con copia sin estar en copia oculta. Esto parece una tontería, pero es una cesión de datos brutal a terceros sin consentimiento y la agencia española lo sanciona con bastante regularidad. De aquí, por ejemplo, cosillas que veo, cuidadín con esos administradores de fincas que ponen a todos los vecinos en copia en el correo electrónico porque hay que ponerlos a todos con copia oculta. Luego, tener cámaras de videovigilancia sin el cartel informativo correspondiente, que es el amarillito oficial que la agencia española te dice y no el que la empresa de turno que te instala las cámaras te pone, porque ese cartel no es el correcto, ese cartel simplemente es publicidad de la empresa en tu fachada. Otro ejemplo también podría ser no tener firmados los contratos de encargo de tratamiento con los proveedores que acceden a datos personales de tu empresa, como puede ser pues, tu gestor, tu empresa de mantenimiento informático, el de prevención de riesgos laborales o comerciales o colaboradores que tengas por ahí, o los del CRM, o sea, toda esa gente accede a un montón de datos tuyos y tienes que tener este contrato firmado porque si algo falla en esa empresa proveedora, la responsabilidad recae también sobre la persona que lo ha contratado. Y luego tener todos los textos legales de la web, como pueda ser el aviso legal, las políticas de privacidad o cookies, copiados de otra web, así, sin informar verdaderamente a los usuarios de lo que realmente haces en tu web y en tu empresa con sus datos. Lo has copiado y te has quedado tan ancho. Entonces, ninguna de estas acciones parece en el momento una decisión súper relevante, pero la verdad es que luego cada una de ellas acaba siendo una infracción sancionable que suma. Entonces, la de la web, por ejemplo, es súper fácil comprobarlo porque la agencia española te puede hacer una auditoría aleatoria de tu página web y en medio minuto, vemos, te ha pillado 3 o 4 cosas sancionables y te has caído con todo el equipo. Me he quedado con eso de que puede ser hasta un bar. Quiero decir, a veces pensamos, somos una empresa pequeña, bueno, ¿qué problema vamos a tener? Las sanciones son las sanciones. Tengas el volumen de negocio que tengas. Esto es lo que quieres decir. Ujú. Eso es, estamos todos expuestos, desde un autónomo pequeñito hasta una pyme mediana o, por supuesto, grandes empresas y luego encima hay sectores que están mucho más en el ojo de la agencia española porque tienen pues, datos más sensibles, porque tratan datos a gran escala, tienen muchos usuarios, así que bueno, nadie está exento de todo esto. Y además entiendo una cosa, Beatriz, que igual, como Hacienda, ¿no? Por decirlo así. Igual el problema ha sido que hemos puesto en copia abierta a 4, alguien se queja, pero ahí la administración empezará a tirar del hilo, a auditarnos y es donde puede empezar a venir la problemática. Así es, ese es el proceso totalmente definido y siempre va a haber alguien que se queje, ¿vale? Madre mía. Bueno, pues muy a tener en cuenta, ¿eh? Esto de la ley de protección de datos a veces la tenemos ahí un poquito con parches, copy-paste, como dices tú, de la web, o le pedimos a la inteligencia artificial que nos cree, ¿no? la política de privacidad y podemos tener un problema. Y cuando está este problema, Fernando, cuando una empresa recibe una sanción por datos, ¿un seguro puede cubrir algo de esa cuantía o los daños colaterales? ¿Un seguro cubre el 1.000.000 de euros? Es que esa pregunta me viene, así muy directa. Seguramente encontraremos compañías que puedan llegar a cubrirlo, pero lo normal es que cubran cantidades mucho más pequeñas, ¿eh? Las pólizas habituales te cubren 50.000, 60.000, 100.000 euros por esas partidas. Hay que analizarlo, hay que ver las pólizas y ver lo que se cubre. ¿Y en qué condiciones? ¿Vale? Vamos a decir que, sobre todo, tener la póliza no quiere decir que te blinde ya y te digas, bueno, ahora ya pueden cumplir. Yo, oye, como tengo la póliza ya pagará la compañía, porque puedes encontrarte con alguna sorpresa que evidentemente que descuida por dolo o mala fe. Yo, como decía antes Beatriz, muchas empresas envían correos electrónicos a otras empresas, por ejemplo, para acudir a una feria, a un evento. Y esos correos electrónicos no vienen en copia oculta, sino vienen en copia abierta y todas las empresas ven los correos de las otras empresas. ¿Les afecta la ley de protección de datos también? O sea, ¿están incumpliendo y podrían ser sancionadas por la Agencia de Protección de Datos? ¿O al ser empresas no estarían incumpliendo la protección de datos?
No, les afecta la protección de datos de lleno. De hecho, las únicas figuras, digamos, a las que no les afecta y no tienen que cumplir con las exigencias de la normativa sobre protección de datos, bien sea la Ley Orgánica Española o el Reglamento Europeo, son a los fallecidos y a las personas físicas que no actúen como empresa. Si eres un autónomo, actúas como empresa, te afecta. Si eres una pyme, te afecta, pero vamos, de lleno. Es que de hecho eres el objetivo, el target de la Ley de Protección de Datos, que las empresas regulen adecuadamente los datos personales de sus clientes, de usuarios y de sus trabajadores. Salvo que actúes como un particular, el resto te afecta de lleno. O sea, por ejemplo, para que se vea un poco visual, no es lo mismo que tú acudas al teatro del colegio de tus hijos y tú grabes y lo publiques de manera personal la actuación en tus redes sociales, que ahí no te afecta la Ley de Protección de Datos, que actúes como una empresa que va a grabar ese espectáculo y lo publiques en tus redes como empresa. Ahí sí te afecta de lleno y tienes que cumplir con una serie de garantías y obligaciones. Claro, y además este tema del email que parece tan poco importante, si solo he puesto unos emails en copia abierta. Claro, cuando se recibe un ataque de phishing, lo que necesita ese atacante son precisamente esos datos, correos reales, correos de empresarios, de directivos. Si a nosotros hemos tenido un agujero de seguridad, acceden a todos esos emails, estamos dejando abierta una entrada a un posible atacante. A veces no estamos conscientes de este punto tan importante, de cómo un email realmente es un dato personal importantísimo porque es el acceso a cualquier ataque de phishing. Esto, Fernando, lo hemos visto en diferentes episodios, ¿no? Hablando de ciberseguridad. Sí, correcto. Bueno, y en cuanto al seguro hemos de entender que tiene cada uno sus limitaciones, sus riesgos y que cada póliza es diferente en cuanto a, como decíamos, el límite de cobertura que nos va a dar, porque vamos a ver pólizas que dicen, no, 600.000, 1 millón de euros de responsabilidad civil, pero luego vamos a ver que la limitación de las indemnizaciones por protección de datos es mucho menor, como sanciones. Y otra cosa serán los daños que pueda ocasionar a terceros. Dependiendo por dónde metamos la cobertura, vamos a tener mayor o menor amparo por parte de la aseguradora, independientemente de que sí que tengamos esa defensa jurídica frente al organismo oficial o frente a terceros para defendernos y que esa sanción sea lo menor posible. En cuanto a que sea lo menor posible, como dice Fernando, Beatriz, ¿puedes decirnos qué sanciones económicas concretas existen y qué factores hacen que esa sanción pase de ser leve a extremadamente grave? Porque ahí entran muchos factores y ahí también tiene que ver con el seguro, como ha dicho Fernando, por lo tanto es importante saber esto. Eso es, David. Pues mira, la normativa quedaros con que establece 3 escalas de multas. La primera, por sanciones leves, pues pueden ir desde 900 euros hasta los 40.000 euros, que ya escuecen. Y esta puede ser, pues por ejemplo, por falta de transparencia, al no facilitarle toda la información que la ley te exige sobre el tratamiento de sus datos en la política de privacidad de tu web, como he dicho anteriormente. O pues por no atender en tiempo y en forma la solicitud de un ejercicio de derechos de un usuario que quiera acceder, rectificar sus datos, suprimirlos, una portabilidad, todo esto. El segundo renglón sería por sanciones graves, que pueden ser multas pues desde 40.000 euros hasta 300.000 euros o el 2% de la facturación anual global del ejercicio anterior que ha tenido esa empresa. En resumen, una pasta. Y esta escala se aplica, pues por ejemplo, si envías correos electrónicos o un SMS comercial a un cliente sin haberle solicitado su consentimiento previo. Esto lo hace mucha gente. O instalar una cámara de seguridad en una zona destinada al descanso de los empleados, por ejemplo, ese bar que te he dicho que puede ser el bar de nuestra esquina. O no notificar una brecha de seguridad en tiempo y en forma. Y la última escala sería la de las sanciones muy graves, que te pueden imponer una multa de hasta 20 millones de euros o el 4%, perdón, de la facturación anual global. También otra pasta. Y ello puede ser también pues, por hacer transferencias internacionales de datos y enviar datos de usuarios a servidores que estén fuera de la Unión Europea y que no cumplan con el reglamento ni las garantías mínimas exigidas, o por obstaculizar, por ejemplo, una inspección, una auditoría o un requerimiento de información que te haga la Agencia Española de Protección de Datos. Y contestando a tu última pregunta, ¿qué es lo que convierte una sanción leve en algo gravísimo? Pues mira, varios factores que la Agencia Española valora expresamente, que son, por ejemplo, la gravedad o la duración de esa infracción, si fue intencionado o ha sido una negligencia, qué categoría de datos se ha visto afectado. No es lo mismo datos de salud, de menores, datos biométricos, que un nombre y un apellido.
si el número de personas a las que se ha podido ver afectadas, si la empresa ha cooperado en la investigación o si ha habido directamente infracciones previas o es la primera vez que te pasa. Al final, una infracción puntual y corregida rápidamente se trata muy distinto que una práctica sistemática y reiterada. La Agencia Española no te va a ayudar de la misma manera ni va a sancionarte con la misma dureza. ¿Y son solo sanciones económicas, por si fuera poco? ¿O hay otro tipo de problemas que puede crear esta situación? Bloqueos, inspecciones, pérdida de clientes. Sí, sí, pues como ya imagináis, para una pyme normalita la multa pues es que, o sea, casi siempre lo de menos, y lo digo lo de menos entre comillas porque es verdad que la parte económica escuece mucho, pero es lo de menos en términos de impacto total. Lo que realmente desestabiliza a una pyme es lo que luego viene alrededor. Primero, por la propia inspección, porque la Agencia Española puede requerirte un millón de documentos, entrevistas al personal, revisar tus sistemas, puede bloquearte el uso de esos datos e impedir que los uses, incluso eso puede suponer que no puedas seguir ejerciendo tu actividad. Al final todo esto te consume muchísimo tiempo, recursos de gestión, y que una pyme normalmente no tiene asignado ni este tiempo ni estos recursos para hacer todo esto. Luego, por otra parte, si la infracción afecta a clientes o usuarios, pues imagínate el pedazo de coste reputacional que tiene. Es brutal porque clientes que se te van, partners que te piden garantías adicionales de seguridad, dificultad para renovar contratos con grandes empresas, porque te están exigiendo, pues eso, un cumplimiento normativo de todos sus proveedores. Entonces, el impacto reputacional, como digo, es brutal. Además, si esto se ve poco, pero cuando una empresa es sancionada, ya queda marcada para siempre, porque si vuelve a producirse una infracción que sea leve y distinta de la anterior, la reincidencia va a agravar automáticamente la siguiente sanción que te ponga la Agencia Española de Protección de Datos. O sea que la bola de nieve sigue alimentándose. Y por último, te diría las reclamaciones civiles. Pues una persona afectada por la infracción puede al final decidir salirse del circuito administrativo de la Agencia Española y reclamar directamente una indemnización por los daños sufridos y tener otro procedimiento jurídico aparte, con sus propios costes legales, su seguro por el medio y todo lo que suma a las anteriores desgracias. Y a todo esto, ahora súmale la inteligencia artificial que estamos utilizando la mayoría de las empresas. En el podcast anterior ya hablaste un poquito de la inteligencia artificial y la protección de datos, pero un poco simplemente por tener alguna idea, ¿qué sanción nueva o más grande te parece más probable que una empresa enfrente por no adoptar bien la protección de datos en los sistemas de inteligencia artificial? Pues mira, te diría que la zona de mayor riesgo ahora mismo es la de las decisiones automatizadas que afectan directamente a personas, sin que exista una supervisión humana real. Lo que yo veo venir, y de hecho que ya lo estoy viendo un poco en mi consultoría, son sanciones por usar herramientas de inteligencia artificial sin haber actualizado el registro de actividades de tratamiento y sin informar a las personas afectadas que se está usando inteligencia artificial, por ejemplo, para transcribir una conversación suya, para procesos de selección de personal, evaluación crediticia o en general para tratar sus datos personales. La novedad es que, como os decía en el anterior podcast, al cual invito a todo el mundo a escucharlo, es que ahora se acumula la sanción por el mal tratamiento de datos de la Ley de Protección de Datos y ahora se hace potencialmente la sanción adicional bajo el Reglamento de Inteligencia Artificial. O sea que son dos normativas distintas pero que se van a aplicar simultáneamente sobre el mismo hecho. Así que te tienen bien pillado. Ya te digo que sí estamos bien pillados. Por cierto, como tú muy bien has dicho, Beatriz, si alguno estáis utilizando la inteligencia artificial en la empresa y tenéis alguna duda, en el anterior podcast, no te arriesgues, protege tus datos empresariales ante la IA. Beatriz nos explica muy bien qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer cuando usamos la inteligencia artificial en nuestro negocio. Fernando, vamos a hablar de coberturas. ¿Cuáles son las coberturas de seguro que pueden marcar la diferencia cuando hay que afrontar una sanción por datos? Porque claro, yo puedo tener un seguro, y quizás algunas cosas no las tengo cubiertas. Las coberturas que realmente marcan la diferencia son aquellas que permiten actuar rápido y con especialistas desde el primer momento. Lo hemos visto muchas veces cuando hablábamos del ciberseguro, ¿no? Y en protección de datos ese tiempo es clave, porque claro, si una empresa tarda en reaccionar, lo documenta mal lo ocurrido, o no sabe ni dónde comunicar la brecha, porque no tiene una póliza, no tiene alguien al que hacer, no tiene incluso a lo mejor, porque es una empresa pequeña, ni protección de datos hecha.
Pues claro, varía esa cobertura ¿no? Y luego la primera que diríamos, las coberturas importantes, evidentemente para mí es la responsabilidad civil por la vulneración de la protección de datos o la privacidad. Es una cobertura que va a responder frente a un tercero cuando nos reclame esos daños y esos perjuicios. Efectivamente y consecuentemente la defensa jurídica frente a esas reclamaciones fundadas o infundadas, que es un aspecto muy importante porque va a estar trabajada por el interés que tiene la propia aseguradora por abogados especializados y con una estrategia clara de defensa, ¿no? Evidentemente, cuando las compañías no quieren pagar, claro, lo quieren pagar porque se repercuten, pero también benefician a su cliente de verse en sanciones menores, que a lo mejor incluso pueden ser mayores de la cobertura que tiene la póliza. Por eso es tan importante esa defensa jurídica, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo concreto de indemnización o del respaldo recibido en donde algún cliente, sin dar nombres, no es necesario? A lo largo de la prensa hemos visto algunos ejemplos, ¿no?, de sanciones que se han puesto y de lo rápido que han respondido las aseguradoras en el hecho. No hay un caso concreto, pero que el cliente te llame y yo como corredor sepa qué teléfono acudir, porque me van a llamar a mí, y se despliega automáticamente el potencial de la aseguradora para minimizar los daños, ¿no? Es como si llamaras a bomberos y acuden los bomberos a apagar el fuego. Los daños hay que apagarlos, indemnizarlos y veremos hasta dónde, ¿no? Eso es mucha tranquilidad, ¿no? Y como decía hace un momento Beatriz, la gestión de crisis y la reputación, ¿no? En fin, una sinfonía de coberturas que nos van a dar cierta tranquilidad a la hora de estar más tranquilos, aunque lo vamos a pasar mal, es una obviedad, que como nos ocurra. Has comentado, Beatriz, que en el momento que cometemos una infracción, probablemente inconsciente, es muy importante que actuemos. ¿Puedes decirnos qué pasos inmediatos recomiendas dar para reducir el impacto de una sanción antes de que sea irreversible? Pues sí, mira, papel y boli todos. Lo primero que habría que hacer sería inmediatamente documentar lo ocurrido, como acaba de decir Fernando. Todo. Hay que registrar qué pasó, cuándo se detectó, qué datos se han visto comprometidos y qué personas están afectadas. Pero no para ocultarlo, sino porque esta documentación es exactamente lo que la Agencia Española de Protección de Datos va a valorar positivamente, ya que esto demuestra que hay un sistema de control interno funcionando en esa empresa. En segundo lugar, os diría a todos que si hay un riesgo para los derechos y libertades de las personas afectadas, hay que evaluar si merece la pena hacer una notificación a la agencia española. Porque si de verdad se valora esa notificación, hay que hacerla en el plazo de 72 horas desde que se tuvo conocimiento de que se ha tenido esa brecha de seguridad. Y sí, ese plazo es corto y se cuenta en horas, no en días laborables. Pero claro, no notificarlo en este plazo, cuando te corresponde hacerlo, es en sí mismo ya una infracción adicional, independientemente del hecho que te haya ocurrido en la brecha de seguridad. Y en tercer lugar, os diría que hay que aplicar todas las medidas correctoras que se tengan a nuestra mano y a nuestro alcance, inmediatas, y documentarlas también. Si la causa fue, por ejemplo, un acceso indebido, pues revocar ese acceso ya. Si fue un envío por error de una información que no debía ser, contactar a ese destinatario para que eliminen la información. La rapidez y la diligencia, como ha dicho antes Fernando, en la corrección son uno de los factores que más reduce el importe final de la sanción. Si es que al final llega a producirse y tu asesora de protección de datos, como puede ser yo, no te ha ayudado a salvar la papeleta. Lo que nunca habría que hacer es esperar el típico, bueno, a ver si no se entera la agencia española y corre un tupido velo. No, ni dejarlo para cuando estés un poco menos liado o juzgar tú solo y decidir que esto tiene poca relevancia o poca importancia. No. Todo esto multiplica el riesgo porque si la agencia española lo detecta por su cuenta, la falta de transparencia se va a valorar como un agravante. ¿Y cuál es el error más tonto, pero más habitual que te has encontrado en empresas y que terminan costando una sanción importante? Pues mira, te diría que no tener firmados los contratos de encargo de tratamiento con tus proveedores, aquellos proveedores que acceden a datos, ¿eh? Por ejemplo, el gestor que te lleva las nóminas, tu empresa informática, porque tiene acceso remoto a un montón de sistemas de tu empresa o a tu servidor, ese software de facturación que utilizas en la nube, todo esto, ¿vale? Y decimos que es un error tonto porque al final la solución es literalmente un documento que te hago yo y que simplemente tienes que firmar. No requiere inversión tecnológica ni cambios en procesos complejos de tu negocio, nada. Solo requiere identificar quién trata datos personales por cuenta de la empresa y firmar con cada uno de ellos este contrato que yo te elaboro. Yo, tu asesor concreto. Y sin embargo, es la gran mayoría de las pymes que reviso por primera vez todo esto, este documento es que nunca existe con ninguno de sus proveedores.
Es la primera cosa que hago en cuanto entro a hacer una auditoría, porque es la más fácil de corregir y paradójicamente es una de las más sancionadas cuando hay una brecha de seguridad y se descubre que el origen estaba pues en este proveedor sin contrato. Y otro muy similar, por darte otro ejemplillo, es no tener firmada la documentación con tus empleados, donde les informas pues, de qué vas a hacer con los datos personales suyos, porque ellos también tienen derechos sobre sus datos personales, sobre su imagen, sobre su WhatsApp, o qué deben hacer ellos con los datos a los que tengan acceso por causas de su trabajo, cómo deben acceder los que están en casa teletrabajando, cómo tienen que gestionar las contraseñas, los dispositivos informáticos que les habéis dado para trabajar. Al final, no tener los textos legales de la web también es otra chorradita junto a las anteriores, que es una mañana de trabajo y que marca la diferencia totalmente. Así que estas 3 tonterías te diría: la web, los trabajadores y los proveedores. Bueno, que pueden parecer 3 tonterías, pero cuando la pones frente a frente con la cuantía de la sanción, como has comentado desde el inicio, que puede ser hasta de 7 cifras, pues no es una tontería, es algo para prestarle una gran atención y, por supuesto, pues contar también con personas como tú, ¿no? Especializadas que nos puedan ayudar, ¿no? a poner todo en orden y a no llevarnos ninguna sorpresa desagradable. Si tuvierais que dar una solución o un consejo concreto para que nuestros oyentes eviten algún tipo de sanción, ¿cuál sería el primer paso que deben dar hoy mismo? Y en tu caso, Fernando, pues ¿qué paso tendrían que dar para que si tienen esa sanción, pues no les coja descubiertos? Bueno, lo primero es que cumplan con la normativa. Si no, el seguro puede decir que es una negligencia grave y evidentemente es cubrir el siniestro. Técnicamente diríamos que la responsabilidad civil va a cubrir, en esencia, la indemnización al tercero perjudicado, ¿no? Y la sanción administrativa tiene otra naturaleza. Por eso podremos hablar de cobertura de sanciones si la póliza lo contempla expresamente y bajo la condición de asegurabilidad legal. Quiero decir, puedes creer que tienes protección porque tienes una póliza que en el texto pone responsabilidad civil de protección de datos, vamos a suponer, pero en el condicionado general te excluye ciertas circunstancias. Entonces hay que analizarlo. Pues efectivamente, siguiendo con la línea de Fernando, lo primero que hay que hacer es cumplir. Entonces, ¿qué haría hoy mismo? Pues revisar si tienes un registro de actividades de tratamiento. Si no lo tienes, pues lo que necesitas es una auditora de protección de datos, porque ese es el documento cero de toda empresa, donde sin él no sabes ni qué datos tratas, ni con qué finalidad, ni quién tiene acceso, ni nada. Si ya tienes este documento, pues pregúntate si lo has actualizado recientemente o si hace más de 2 años. Si hace mucho tiempo, de nuevo otra vez, vuelves a necesitar una auditora de protección de datos que te ponga todo en orden, pero desde ya. Y si con algo se tiene que quedar un poco nuestros escuchantes, es que sea esto. El cumplimiento en protección de datos no es un gasto, sino que es la mejor inversión que se puede hacer para proteger lo que con tanto cariño hemos construido en años. Así que si la gente quiere dar ese paso con alguien que les acompañe de verdad, pues aquí una servidora está para eso. Pues estupendo, Beatriz. Seguro que puede ser de una gran ayuda para cualquier empresa que quiere poner todo en orden, porque si algo ha quedado claro es que saltarse la protección de datos nos puede salir muy, muy caro. Gracias, Beatriz Sancho, gracias, Fernando Cordón, por vuestros consejos prácticos y sobre todo por mostrarnos cómo anticiparnos a los problemas. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Gracias, Beatriz. Gracias, David, y nos seguimos escuchando. Igualmente, muchas gracias a los dos por darme este espacio. Bueno, pues ahora te toca a ti que nos escuchas. Revisa tus procedimientos, consulta a los expertos y, sobre todo, toma acción antes de que el problema llame a la puerta. Si te ha resultado útil, compártelo con otros directivos y empresarios para que nadie pague el precio del desconocimiento, que como hemos visto, quiero recalcarlo, puede llegar a las 7 cifras. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.